Mombasa, Kenia, 2013. Grúas chinas descargan toneladas de acero en el puerto. Detrás, un ferrocarril de 3.200 millones de dólares avanza hacia Nairobi. El Banco Mundial se negó a financiarlo. Decían que no tenía sentido comercial. China lo construyó de todos modos. En unas décadas, China pasó de ser un socio menor para África a convertirse en su primer aliado económico. El comercio entre ambos rondaba los 1.000 millones de dólares en 1992. Para 2008, esa cifra había superado ya los 100.000 millones y ese mismo año China dejó atrás a Estados Unidos como principal socio comercial del continente. Pekín calcula que en 2035 el intercambio podría llegar a los 300.000 millones de dólares. En este tramo del vídeo vamos a desmontar cómo se construyó ese salto y qué hay detrás de él. Pero para entender ese crecimiento hay que mirar qué busca realmente China en el continente. Por un lado, recursos, gas, petróleo, metales preciosos, aluminio, cobre y minerales que su industria necesita para seguir produciendo. Por otro lado, mercado. Una población africana en expansión con una clase media cada vez mayor capaz de comprar lo que China fabrica. Vamos a ver cómo esas dos necesidades explican en buena parte dónde ha puesto Pekín su dinero. Ese interés no es un secreto ni algo casual. Tan importante es África para la política exterior china que desde hace años, el primer viaje oficial del año del ministro de Exteriores chino tiene como destino el continente africano. No es Europa, no es Estados Unidos, es África. Y esa prioridad diplomática sostenida año tras año es en sí misma una señal de hasta qué punto Pekín considera esta relación una pieza central de su estrategia global. Y ahora vamos a entrar en el mecanismo concreto que hace posible todo esto. Es, en el fondo, un intercambio bastante directo. Un país africano ofrece acceso a sus recursos naturales y a cambio recibe financiación, créditos y la construcción de infraestructuras que necesita, carreteras, puertos, ferrocarriles, presas. China, además, obtiene algo más que materias primas. Gana influencia política en el país con el que negocia. En este vídeo vamos a desglosar ese intercambio paso a paso, con ejemplos concretos. Ahora bien, no todo en esta historia es infraestructura y crecimiento. También vamos a mostrar la otra cara, la de la deuda. Varios países africanos han terminado con préstamos que no generan suficientes ingresos como para pagarse a sí mismos. Y eso ha alimentado una acusación que se repite en medios occidentales, la de la llamada trampa de deuda. La idea de que China prestaría a sabiendas de que esos proyectos no serán rentables para ganar después control o influencia cuando el país no pueda devolver el dinero. Vamos a ver qué hay de cierto y qué no en esa acusación. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta que sobrevuela todo el vídeo es sencilla de formular, aunque no tanto de responder. ¿Estamos ante una inversión genuina que impulsa el desarrollo africano o ante una nueva forma de dependencia, distinta a la colonial, pero dependencia al fin y al cabo? Y hay un dato más que vamos a desarrollar más adelante y que cambia el tablero. China, el mismo país que llevó esta relación a máximos históricos, ha empezado a frenar sus propios préstamos hacia África. Vamos a explicar por qué. Para entender por qué China ha llegado tan lejos en África, hay que retroceder mucho más de lo que la mayoría imagina. No estamos hablando solo de las últimas 2 décadas. La conexión entre ambos mundos se remonta, según los expertos, hasta la Edad Media, cuando el almirante chino Chen He llegó con su flota hasta la costa oriental africana. Ese contacto antiguo dejó una base cultural que siglos después China ha sabido aprovechar. Pero la relación tal y como la conocemos hoy no nace de la nostalgia histórica, sino de la política. En los años 50 y 60 del siglo pasado, Pekín empieza a buscar activamente el apoyo de los países africanos y lo hace por un motivo muy concreto: competir con Taiwán en el escenario internacional. Ese apoyo político, cultivado poco a poco durante 2 décadas, dio un fruto decisivo en 1971. Ese año, la República Popular China consiguió expulsar a Taiwán del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ocupar su asiento. Y aquí viene lo importante. Sin el voto de buena parte de los países africanos, eso simplemente no habría sido posible. Ese giro diplomático no se quedó solo en votos y discursos. En esos mismos años 50 y 60, la apuesta política china por África empezó a traducirse en algo tangible.
los primeros grandes proyectos de cooperación económica real sobre el terreno. El más simbólico de todos fue el Tazara, el ferrocarril que uniría Tanzania y Zambia. Un proyecto de esas dimensiones, construido con financiación y mano de obra china en pleno continente africano, era en aquella época algo prácticamente inédito. Fue el primer gran gesto que demostró que la relación entre China y África no se quedaría solo en gestos diplomáticos. Con ese precedente, la relación siguió creciendo durante décadas de forma constante, pero fue en el siglo XXI cuando dio un salto de escala completamente distinto. El punto de inflexión llega en 2013, con la llegada de Xi Jinping a la presidencia de la República Popular China. Ese mismo año lanza la Belt and Road Initiative, la Franja y la Ruta, una iniciativa política transcontinental pensada para desarrollar infraestructuras y acelerar la integración económica de los países repartidos a lo largo de la histórica Ruta de la Seda. Cuantificar exactamente cuánto ha invertido China bajo este paraguas es difícil, porque los proyectos se mezclan entre préstamos, construcción e inversión directa. Pero según los datos recopilados por Statista, la inversión china acumulada entre 2013 y 2021 dentro de esta iniciativa se acerca a los $1.000 millones. Ahora bien, ¿por qué precisamente África y no otro continente en desarrollo? La respuesta tiene dos caras, una que mira hacia África y otra que mira hacia China. Por el lado africano, el nivel de infraestructuras del continente era, y en muchos lugares sigue siendo, muy bajo. Carreteras, puertos, líneas eléctricas, ferrocarriles, todo ello con un déficit enorme respecto a lo que el desarrollo económico necesitaría. Y ahí es donde entra la otra pieza. China, en paralelo, había desarrollado empresas de construcción extremadamente competitivas, capaces de levantar ese tipo de infraestructura a un ritmo y un coste que pocos países podían igualar. Encajaban como dos piezas de un mismo puzzle, un continente que necesitaba construir y un país con la capacidad y la maquinaria para hacerlo rápido. Pero hay una segunda motivación, esta vez puramente china, y es quizás la más determinante de todas. El rápido crecimiento del sector manufacturero chino disparó una demanda doméstica enorme de recursos naturales: petróleo, gas, aluminio, cobre, minerales de todo tipo. Y África es precisamente uno de los continentes más ricos del planeta en ese tipo de materias primas. Para poder trasladar esos recursos desde el interior del continente hasta los puertos y de ahí a China, hacía falta justamente lo que África no tenía: infraestructura de transporte. Así que el modelo se cierra solo. China construye las carreteras, los puertos y los ferrocarriles que permiten sacar los recursos, y a cambio se asegura el acceso a esos mismos recursos que necesita su industria. Y esto explica algo que, si se mira en un mapa, salta a la vista inmediatamente. La mayoría de los grandes proyectos de infraestructura china no se reparten de forma uniforme por todo el continente. Se concentran sobre todo en los países con más recursos naturales como Nigeria y Angola, con importantes reservas de petróleo, entre los principales destinos de esta inversión. Ahora bien, todo esto no funcionaría igual de bien si China solo ofreciera dinero y cemento. Hay una pieza más, mucho más sutil, que ha ido construyendo en paralelo: la diplomacia blanda. En los últimos años, China ha ido implementando institutos Confucio por todo el continente, centros donde la gente puede aprender mandarín y acercarse a la cultura china. Y esa estrategia cultural conecta con algo aún más profundo: el propio atractivo del modelo chino frente a los socios tradicionales de África. A diferencia de las potencias occidentales, que durante décadas han condicionado su ayuda o su inversión a reformas políticas, derechos humanos o determinadas condiciones de gobernanza, China ha ofrecido algo distinto: negocios sin exigencias políticas explícitas. Para muchos gobiernos africanos, esa ausencia de condiciones ha resultado sencillamente más cómoda. Pero esa falta de exigencias políticas tiene un precio, y ese precio empieza a salir a la luz. Porque detrás del negocio sin condiciones hay un mecanismo muy concreto, uno que se repite país tras país, casi como una plantilla. China identifica un yacimiento que le interesa, un recurso que necesita para su industria, y a cambio ofrece algo que ningún banco occidental está dispuesto a poner sobre la mesa con tanta rapidez. La oferta china funciona así: poder explotar durante décadas los yacimientos del recurso que le interese en el país de turno,
a cambio de importantes inversiones. Y esas inversiones no se limitan a la mina o al pozo petrolero. Vienen empaquetadas con carreteras, con líneas ferroviarias, con bloques de vivienda, con escuelas y hospitales construidos en tiempo récord. Incluso, en algunos casos, con regalos dirigidos directamente a la élite del lugar. Para muchos gobiernos africanos esto no es un detalle menor. Estas inversiones, que a menudo se cuentan en miles de millones de dólares repartidos entre infraestructuras, viviendas, escuelas y hospitales, representan un salto de desarrollo que por sí solos o con otros socios tradicionales les habría llevado mucho más tiempo conseguir, y probablemente con muchas más trabas administrativas y políticas por el camino. Sobre el papel, suena a un trato razonable. Recursos que ya están en el subsuelo, sin usar, a cambio de carreteras, trenes y hospitales que de otra forma tardarían generaciones en llegar. El problema es qué pasa cuando llega la hora de pagar la factura. Y ahí es donde el modelo, que durante años pareció imparable, empieza a mostrar sus primeras grietas serias. El profesor Steve Chan, de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, ha señalado el corazón exacto del problema. China estaba dispuesta a prestar dinero para proyectos como ferrocarriles, proyectos que los países occidentales y el Banco Mundial se negaban a financiar porque sencillamente no tenían sentido comercial. Es decir, China entraba donde nadie más quería entrar. Y durante un tiempo eso se vendió como la gran ventaja del modelo chino frente a Occidente. Pero con el tiempo, muchos de esos mismos países africanos se han dado cuenta de un detalle incómodo. Esos proyectos no están generando suficientes ingresos como para devolver lo que se pidió prestado. Un ferrocarril construido para transportar mineral hacia un puerto puede ser una maravilla de ingeniería, y aún así no mover el volumen de mercancía suficiente para justificar el préstamo que costó levantarlo. Y cuando eso ocurre en un proyecto, tal vez sea un caso aislado, pero cuando se repite en varios países a la vez, deja de ser una anécdota y empieza a aparecer un patrón estructural del propio modelo de financiación. Es precisamente este mecanismo, el de préstamos difíciles de pagar a cambio de acceso a recursos naturales, el que ha alimentado una de las críticas más repetidas en Occidente hacia la estrategia china en el continente, la llamada trampa de la deuda. La acusación, en su versión más dura, sostiene que Pekín ofrece financiación sabiendo que el país receptor tendrá serias dificultades para devolverla. Junto a esa acusación aparece otra, igual de repetida, y es la de la explotación pura y dura de los recursos naturales del continente. Occidente señala que el patrón que se repite, país tras país, es siempre el mismo. Materia prima que sale de África sin apenas procesar, y producto manufacturado que entra desde China ya terminado y listo para venderse. Si se mira de cerca a quién le compra qué África exactamente, ese patrón se ve con una claridad casi incómoda. Nigeria es el mayor comprador de productos chinos en todo el continente, con un 19% del total. Le sigue Sudáfrica, con un 17%. Después vienen Ghana, con un 8%, Kenia, con un 6%, y Tanzania, con un 5%. Y aquí llega el dato que más llama la atención de todos. Prácticamente el 100% de esas importaciones, las que estos 5 países compran a China, se concentra en una sola categoría: máquinas y aparatos eléctricos y mecánicos. Es decir, tecnología y manufactura terminada entrando por la puerta grande mientras el continente exporta principalmente materia prima en bruto. Esa asimetría, recurso a cambio de manufactura, es exactamente la fotografía que los críticos usan para argumentar que el continente africano no está construyendo su propia industria, sino que se está limitando a alimentar la de otro país. Y aquí es donde entra la pregunta que sobrevuela todo este debate desde hace años, una pregunta incómoda incluso para muchos gobiernos africanos. ¿Se ha convertido África en un receptor complaciente de esta dinámica? Es decir, los propios gobiernos africanos están aceptando este esquema, materia prima por infraestructura y manufactura, sin exigir condiciones que les permitan procesar sus propios recursos, generar su propia industria y no depender tanto de lo que llega ya terminado desde fábricas chinas. No es una pregunta con una respuesta simple, ni mucho menos unánime. Hay quien defiende que sin ese acceso a la financiación china, buena parte de esa infraestructura simplemente no existiría hoy, bajo ningún socio,
Y hay quien sostiene que aceptar ese modelo sin más condiciones es precisamente lo que perpetúa la dependencia y frena el desarrollo de una industria propia dentro del continente. Lo cierto es que ninguna de las dos posturas explica el cuadro completo por sí sola. Y mientras ese debate sigue abierto sin resolverse, en Pekín ya se están tomando decisiones que van a determinar hacia dónde se mueve esta relación en los próximos años. Decisiones que tienen mucho menos que ver con la generosidad hacia África y mucho más con lo que está pasando dentro de la propia China. Porque mientras ese debate sobre deuda y dependencia sigue sin resolverse, la inversión china dentro de África ha ido cambiando de forma silenciosa. Ya no hablamos solo de esos grandes contratos estatales que levantan una presa o tienden una vía de ferrocarril. Ha aparecido un jugador distinto, mucho más difícil de rastrear y mucho más difícil de frenar si algún día se quisiera hacerlo. Ese jugador es el sector privado chino, y su presencia dentro del continente se ha vuelto cada vez más dinámica, cada vez más diversificada. Las grandes empresas estatales siguen siendo las dueñas de la infraestructura. Eso no ha cambiado, pero alrededor de ellas ha crecido un tejido empresarial mucho más pequeño, mucho más disperso, que se ha metido en sectores que ni siquiera suenan a gran geopolítica. Empresarios chinos liderando la industria manufacturera local. Comercio mayorista y minorista de alimentos, ese pequeño negocio de barrio que vende arroz, aceite o conservas. Construcción civil, la que no sale en los titulares porque no es una autopista, sino un edificio de viviendas o un local comercial. Y junto a todo eso, algo que sorprende, la venta de autopartes. El alquiler de coches. Talleres de mantenimiento y reparación de motocicletas, ese negocio tan cotidiano en cualquier ciudad africana con tráfico denso. La mecánica y la carpintería, oficios de toda la vida, ahora con capital chino detrás. Y más al fondo de la cadena, la metalurgia, la molienda y la industria del aluminio. Dicho todo junto, suena a una lista aburrida de sectores económicos. Pero ahí está la clave de por qué esta historia ya no se explica solo con carreteras y puertos. China ha dejado de ser únicamente el gobierno que negocia un préstamo con un ministro de finanzas. Se ha convertido además en miles de pequeños negocios repartidos por el continente, gestionados por empresarios chinos que emigraron buscando una oportunidad. Y ese fenómeno tiene un ejemplo que lo resume mejor que ningún otro: Etiopía. Para entenderlo hay que remontarse unas décadas atrás, a cuando China era el país pobre de mano de obra barata que recibía fábricas de países más ricos que ella. Textiles, ensamblaje, manufacturas ligeras, todo eso llegaba a China desde fuera porque ahí la mano de obra costaba menos. Aquella etapa dejó a China en los escalafones más bajos de las cadenas de valor globales. Fabricaba lo que otros ya no querían fabricar en casa porque salía demasiado caro, y ese papel, el de receptor de las fábricas que otros dejan atrás, funcionó. Funcionó tan bien que China terminó convirtiéndose en la fábrica del mundo entero. Pero pasadas unas décadas, algo cambió dentro de China. Sus propios salarios subieron, su economía maduró, y esas manufacturas ligeras que antes le dieron de comer empezaron a irle a la baja en términos relativos. Ya no le compensaba tanto seguir produciéndolas dentro de sus fronteras. Y aquí llega el giro. China empezó a hacer con otros países exactamente lo que en su día hicieron con ella. Parte de esa producción industrial china está reubicándose ahora en países con una creciente mano de obra barata y poco cualificada. Y Etiopía es uno de los destinos favoritos para ese movimiento. Manufacturas ligeras, construcción. Todo ese tipo de actividad que en China ya no rinde igual encuentra en el este africano un terreno perfecto para seguir siendo rentable. Es un espejo casi perfecto. China jugó durante décadas el papel del país pobre que absorbía la industria que otros ya no querían. Ahora juega el papel contrario, el del país rico que reubica su industria menos rentable en otro país más pobre. La misma jugada, pero con los papeles invertidos y con África como nuevo destino de ese ciclo. Y esto no ocurre en un rincón aislado del mapa. La inversión extranjera directa china está presente prácticamente en la totalidad de los países africanos. No hablamos de un puñado de socios elegidos, hablamos de una huella que cubre casi todo el continente, con un número de empresas chinas establecidas allí que no ha dejado de crecer. Y hay una razón, además de los recursos naturales y la infraestructura, que explica por qué China quiere estar ahí.
La población africana sigue creciendo, y con ella crece también su clase media. Eso significa más gente con capacidad de comprar, más gente que necesita electrodomésticos, ropa, motocicletas, teléfonos. Para China, ese crecimiento demográfico se ha convertido en un mercado potencial enorme, quizás el más importante de las próximas décadas. No se trata solo de vender más productos chinos, también se trata de producirlos ahí mismo, cerca de ese mercado que crece. Y para facilitar justo eso, han aparecido las zonas económicas especiales, áreas delimitadas, muchas veces levantadas con capital chino, pensadas para atraer fábricas, simplificar trámites y ofrecer condiciones fiscales más ligeras a quien invierta dentro de ellas. Son pequeñas islas dentro de cada país, diseñadas casi a medida para que una empresa china llegue, instale una planta y empiece a producir sin enfrentarse a la burocracia habitual. Funcionan como un imán, y ese imán, sumado a la mano de obra barata y a ese mercado de clase media en expansión, explica buena parte de por qué la inversión privada china no deja de crecer. Ahora bien, todo este crecimiento de la presencia privada no borra las críticas que ya rondan esta relación desde hace años. Se sigue señalando la explotación de recursos naturales y se sigue hablando de una relación comercial desigual, donde África exporta materia prima y recibe a cambio manufactura ya terminada. Ese desequilibrio no ha desaparecido solo porque ahora también haya talleres de motos y tiendas de alimentación con capital chino detrás. Y ese desequilibrio no se reparte igual en todos los países. Depende mucho de con quién se compare. Nigeria, por ejemplo, concentra buena parte de los proyectos chinos de infraestructura justamente por su riqueza en petróleo y gas. Es uno de esos países donde la relación se explica casi directamente por los recursos que tiene bajo tierra. Angola sigue un patrón parecido, con China volcada en infraestructura a cambio de acceso a sus reservas de petróleo. Sudáfrica, en cambio, juega un papel distinto dentro de este tablero, con una economía más diversificada e industrializada que le da más margen para negociar en otros términos, no solo como proveedor de materia prima. Y Kenia representa otro perfil más, un país que ha apostado fuerte por proyectos de conectividad y logística financiados con capital chino, en una posición intermedia entre la dependencia de los recursos y una economía algo más diversa. Es decir, no existe un único modelo de China en África, existen varios, y cada país negocia desde su propia posición. El que tiene petróleo negocia con petróleo, el que tiene una economía más madura negocia con otras cartas, y el que apuesta por infraestructura de conectividad negocia con la promesa de convertirse en un centro logístico regional. La relación cambia de forma según el país que la sostiene. Lo que sí se repite en casi todos los casos es esa tensión de fondo. Por un lado, un continente que recibe fábricas, empleo, tiendas y proyectos que antes no tenía. Por otro, un patrón que sigue apoyándose en exportar recursos naturales sin demasiado procesamiento y en importar de vuelta productos ya terminados. Ese patrón, decían algunos analistas, corre el riesgo de consolidarse justo cuando más diversificada parece esta relación. Así que la imagen real, a estas alturas, ya no es la de un solo gran acuerdo de infraestructura firmado entre dos gobiernos. Es la de un ecosistema entero, estados, empresas privadas, zonas económicas especiales, talleres de barrio y mercados de materias primas, todo entrelazado, todo creciendo a la vez y todo apuntando en la misma dirección desde Pekín. Pero esa imagen de crecimiento imparable, de ecosistema entero avanzando sin freno, tiene una grieta que muy pocos medios se molestan en contar. Porque en los últimos años algo ha cambiado de forma silenciosa dentro de las cifras. El grifo de dinero que salía de Pekín hacia el continente africano, ese que llevaba 2 décadas abriéndose cada vez más, ha empezado a cerrarse. No hablamos de una retirada dramática ni de un portazo. Hablamos de una reducción real, medible, en los préstamos y en las inversiones chinas hacia África. Y la razón, según explican quienes estudian de cerca esta relación, no tiene nada de misteriosa. Tiene que ver simplemente con que las cuentas no están saliendo como se esperaba. Steve Tsang, profesor en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, lo resume de una forma bastante directa. China estaba dispuesta a prestar dinero para proyectos que ni los países occidentales ni el Banco Mundial querían tocar, cosas como ferrocarriles que sobre el papel no tenían demasiado sentido comercial.
Pekín los financiaba igual. El problema es lo que vino después. Muchos de esos gobiernos africanos, dice Zhang, se han dado cuenta de algo incómodo. Esos proyectos, esas vías de tren, esas carreteras y esas plantas de energía no están generando ingresos suficientes para devolver lo que costó construirlos. El ferrocarril está ahí, funcionando, transportando gente y mercancía, pero la caja que debería llenarse con esos billetes y esas tarifas de carga simplemente no se llena al ritmo necesario. Y aquí aparece el giro real de esta historia. Porque durante años el relato dominante en Occidente fue el de la trampa de la deuda, casi como si Pekín tendiera esa trampa a propósito. Pero lo que describen quienes analizan esto desde dentro es distinto, y quizás más aburrido pero más honesto. No es una trampa diseñada. Es un problema de rentabilidad que se ha ido acumulando proyecto tras proyecto, país tras país. Y no es solo un problema africano. Analistas que siguen de cerca la política exterior china apuntan a otra pieza del rompecabezas, una que tiene menos que ver con África y más con lo que está pasando dentro de China. La economía china, la misma que durante décadas generó el excedente para financiar medio continente, ya no crece como antes. Y eso, inevitablemente, se nota en cuanto está dispuesta a regalar hacia afuera. A eso se suma una segunda capa, más geopolítica que financiera. La rivalidad entre China y Estados Unidos ha ido escalando en los últimos años, y esa tensión no se queda encerrada en el Pacífico. Se filtra también en cómo Pekín reparte sus recursos y su atención en el resto del mundo, África incluida. Cada dólar que antes se destinaba sin demasiadas preguntas a un puerto o a una mina africana, ahora compite con otras prioridades dentro de la propia estrategia china. Así que la generosidad de Pekín, esa que parecía ilimitada, se está recalibrando. No porque haya dejado de interesarle a África, sino porque ya no puede o no quiere sostener el mismo ritmo de antes. Es una palabra que van a escuchar mucho a partir de aquí, recalibración, porque no describe un final, describe un ajuste. La pregunta lógica es entonces, ¿China se retira de África? La respuesta, con los datos que existen hasta ahora, es no. Lo que hace no es dar media vuelta. Lo que hace es cambiar de estrategia mientras sigue plantada en el mismo sitio. Por un lado, ha empezado a plantear reestructuraciones de deuda con varios de esos gobiernos que no pueden pagar en los plazos originales, dando más tiempo, ajustando condiciones, evitando el impago total que a nadie le conviene. Por otro lado, y esto es quizás lo más revelador del cambio, China está apartando el foco de los proyectos gigantes, de las mega infraestructuras que costaban miles de millones y tardaban años en amortizarse. Y lo está poniendo cada vez más en algo mucho más pequeño. Fomentar directamente el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas africanas. Talleres, negocios locales, comercio a pie de calle, proyectos más modestos, sí, pero que generan ingresos mucho antes y con mucho menos riesgo de quedarse colgados sin cobrar. Esa recalibración quedó bastante visible hace poco, en un foro diplomático donde China reunió a líderes africanos para, oficialmente, fortalecer lazos con el continente. Y lo interesante no fue tanto el foro en sí, sino lo que salió de las reuniones bilaterales que se hicieron al margen de la cumbre. Una serie de promesas concretas de cooperación, pero ya no habladas en términos de un gran plan continental. Habladas proyecto por proyecto. Un ferrocarril aquí, paneles solares allá. Y casi como anécdota que resume bien el tono nuevo hasta acuerdos relacionados con aguacates. Y ahí está quizás la lectura más honesta de este giro. No es el final de una relación que muchos describieron como imparable. Es la prueba de que esa relación, como cualquier otra basada en dinero prestado, tiene límites reales. China no se va de África, pero ya no llega con el mismo cheque en blanco de hace 10 años. Llega, ahora, haciendo cuentas. Y aquí es donde toca juntar todas las piezas, porque toda la infraestructura, todos los préstamos, todos los foros diplomáticos apuntan en realidad a un solo objetivo estratégico, mucho más frío y calculado de lo que parece en la superficie. China, primero, asegura una vía de suministro. Y esto hay que entenderlo en un momento muy concreto. El mundo se mueve, cada vez más, hacia el cierre de las cadenas de abastecimiento. Cada potencia quiere controlar el acceso a sus propios recursos, y África se ha convertido en la pieza que le garantiza a Pekín ese acceso asegurado a largo plazo. Pero eso es solo la mitad del negocio.
Porque al mismo tiempo China necesita algo igual de urgente, un destino masivo para todo lo que fabrica. Su industria produce a una escala que su propio mercado interno ya no puede absorber por completo y necesita compradores en algún lugar del planeta. Y ahí aparece África otra vez del lado opuesto de la ecuación. Ya no como proveedor de materias primas, sino como mercado. Un continente con una población que no deja de crecer, con una clase media en expansión, listo para recibir productos manufacturados chinos, de electrónica a maquinaria, de textiles a electrodomésticos. Es el circuito perfecto. Los recursos salen de África hacia las fábricas chinas. Los productos terminados vuelven de China hacia los consumidores africanos. Y en medio de ese circuito, quien pone las reglas, quien financia los puertos, quien construye las carreteras que mueven todo eso, es siempre la misma potencia. Y aquí llega la pregunta que de verdad estructura este momento del vídeo. Con este esquema ya funcionando, con esta relación ya construida durante décadas de inversión, ¿qué margen de maniobra le queda realmente a la Unión Europea? ¿Qué margen le queda a Estados Unidos? Porque cuando China llega a un país africano, no llega pidiendo reformas políticas ni condicionando la ayuda a cambios internos. Llega ofreciendo directamente una entrada sin fricciones a un mercado de 1.400 millones de consumidores, sin las condiciones que durante años exigieron otros socios internacionales. Para un país africano que necesita infraestructura ya, que necesita inversión ya, esa oferta resulta difícil de igualar. Occidente puede hablar de transparencia, de estándares, de condiciones, pero mientras tanto China ya está construyendo el puerto, el ferrocarril o la planta eléctrica. Por eso quienes analizan esta relación de cerca hablan sin rodeos. Todo esto ha sido en el fondo una jugada maestra por parte de China. Una jugada pensada durante décadas, ejecutada con paciencia, y que ha terminado colocando a Pekín en una posición que ninguna otra potencia extranjera ocupa hoy en el continente. Y esa jugada tiene un resultado muy concreto que ya empieza a fijarse como estructura permanente. Los países africanos consolidan su rol como exportadores de materias primas, y al mismo tiempo se consolidan como receptores de los productos ya procesados que China les vende de vuelta. Es un patrón que se repite país tras país, sin importar demasiado si se trata de Nigeria, de Angola, de Etiopía o de Kenia. Cambia el recurso concreto, cambia el proyecto de infraestructura que lo acompaña, pero la lógica de fondo es exactamente la misma en todos los casos. Y sí, es verdad que en los últimos tiempos esa recalibración de la que hablábamos antes ha frenado el ritmo de los grandes préstamos. Los proyectos ahora son más pequeños, más medidos, con menos margen para el riesgo. Pero frenar el ritmo no es lo mismo que soltar la posición ya ganada, porque incluso con los préstamos más cautelosos, incluso con proyectos que ahora se negocian uno por uno en vez de en grandes paquetes, la relación entre China y África sigue siendo, hoy, la relación bilateral más determinante de todo el continente. Ninguna otra potencia, ni europea ni americana, ocupa un lugar comparable. Con todo esto sobre la mesa conviene dar un paso atrás y mirar el mapa completo. China es hoy el primer socio comercial de África en su conjunto. Es también uno de los principales inversores del continente, sobre todo en un terreno muy concreto: la infraestructura. Carreteras, puertos, ferrocarriles, presas, todo lo que un país necesita para simplemente empezar a moverse. Y esos compromisos no se firman pensando en el próximo trimestre. Se firman pensando en décadas. Esa es quizás la diferencia más profunda entre la forma china de operar en África y la de otros socios internacionales, que suelen moverse con horizontes mucho más cortos, atados a ciclos electorales o a presupuestos anuales. Pero reducir esta historia solo al dinero, a los contratos y a los créditos, sería quedarse en la superficie. Porque junto a las cifras hay otra capa, más silenciosa, que lleva funcionando mucho más tiempo del que la mayoría imagina. Hay quien recuerda que la relación entre China y la costa oriental africana no nace en el siglo XX. Se remonta a la Edad Media, a las expediciones del almirante chino Zheng He, que llegó a visitar esas costas siglos antes de que ningún barco europeo lo hiciera. China conoce esa historia y sabe usarla. Hoy esa memoria histórica se traduce en algo muy concreto: institutos Confucio repartidos por el continente, donde miles de africanos aprenden mandarín y se familiarizan con la cultura china. Es diplomacia blanda, sin cifras que contar ni contratos que firmar, pero con un efecto muy real.
Seduce precisamente porque no llega como una relación nueva y sospechosa, sino como la continuación de un vínculo que en muchos casos no ha dejado heridas comparables a las de otros socios históricos del continente. Ahora bien, esta influencia china no se limita a construir carreteras y firmar créditos, también se mete de lleno en la estrategia industrial de los países africanos, y ahí el ejemplo más claro es Etiopía. China, que durante décadas fue el destino donde otros países más ricos trasladaban su producción barata, ahora hace exactamente lo contrario. Está trasladando parte de su propia producción industrial a países como Etiopía, que ofrece mano de obra abundante y barata. Es el mismo mecanismo que a China la convirtió en la fábrica del mundo, aplicado ahora al continente africano, pero con China en el papel que antes ocupaban Europa o Estados Unidos. Y de paso China da salida a industrias que en su propio territorio empiezan a quedarse pequeñas, como las manufacturas ligeras o la construcción básica. Etiopía se convierte así en algo más que un socio comercial. Se convierte en una pieza dentro de una estrategia industrial pensada desde Pekín, no solo en un país que recibe inversión de forma pasiva. Y aquí hay un matiz importante que suele pasarse por alto en esta historia. África no es un bloque pasivo que simplemente recibe lo que China decide enviar. Dentro del propio continente existen dinámicas de cooperación que tienen vida propia, al margen de Pekín. En el sur del continente, países como Namibia, Botsuana, Zambia y Mozambique mantienen entre ellos numerosos acuerdos comerciales. Y en buena parte de esa región, los principales inversionistas no son potencias extranjeras, sino los propios países africanos entre sí. Es un detalle que rara vez aparece en los titulares, pero que conviene tener presente. La historia de África y las potencias exteriores no agota toda la historia económica del continente. Mirando hacia adelante, hay una razón estructural por la que esta presencia china probablemente no va a desaparecer, ni siquiera con la recalibración de préstamos de la que hablábamos antes. China necesita tejer alianzas estratégicas con países en desarrollo. No es un gesto de generosidad, es una necesidad propia de su modelo. Y esa necesidad no depende de que los préstamos sean grandes o pequeños, sino de mantener abierta esa vía de acceso a largo plazo. Así que al final quedan dos caras de la misma moneda, y ninguna anula a la otra. Por un lado, un desarrollismo real. Carreteras, puertos y ferrocarriles que, según reconocen incluso investigadores occidentales, probablemente no se habrían construido si los países africanos hubieran esperado únicamente a la banca tradicional o a los organismos internacionales. Por otro lado, el riesgo, ya mencionado, de una dependencia estructural a largo plazo de un solo socio, por sólida y duradera que sea esa relación. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo, y probablemente lo seguirán siendo durante la próxima década. Con esas dos caras de la misma moneda sobre la mesa, llegamos al final de este recorrido. Pero en realidad, lo que hemos hecho hoy es abrir una pregunta más que cerrarla. Porque todo lo que hemos contado, las carreteras, los puertos, los créditos, la deuda, la reestructuración, se puede leer de dos maneras completamente distintas según con qué cristal lo mires. Para unos, es la historia de un continente que por fin encontró un socio dispuesto a construir lo que nadie más quería construir. Para otros, es la historia de una dependencia nueva, con otra bandera, pero con la misma lógica de siempre. Y aquí no hay una respuesta correcta escondida en algún informe que se nos haya pasado por alto. Los propios investigadores que hemos citado a lo largo del vídeo no se ponen de acuerdo del todo, así que la pregunta te la devolvemos a ti. ¿Crees que el modelo chino es una oportunidad real de desarrollo para África? ¿O es una nueva forma de dependencia, solo que disfrazada con otro nombre y otro idioma? Piénsalo un momento antes de seguir viendo otro vídeo. No es una pregunta retórica, es literalmente lo que se están preguntando gobiernos, universidades y organismos internacionales ahora mismo. Y quiero que bajes a comentarios y nos cuentes qué opinas de la relación entre China y África en general. No hace falta que tengas una postura cerrada. Con que compartas la duda ya nos sirve. Pero hay una segunda pregunta que me interesa todavía más. Y es esta. ¿Puede Occidente, con sus propias reglas, con sus propios organismos y su propia lentitud burocrática, ofrecer de verdad una alternativa competitiva a lo que propone Pekín? Porque, como ya vimos, muchos de estos proyectos no se hicieron por generosidad ni por parte de China ni de nadie. Se hicieron porque alguien estaba dispuesto a financiarlos y otros socios tradicionales no.
Y esa pregunta si Estados Unidos y Europa pueden o quieren competir con eso, tampoco tiene una respuesta simple. Escríbela también en los comentarios, con argumentos si puedes, porque es justo el tipo de debate que vale la pena leer entre todos. Y antes de irnos, un último dato que conviene tener en la cabeza porque va a marcar todo lo que pase en los próximos 10 años entre estos dos socios. Pekín calcula que el comercio entre China y África, que ya hemos visto cómo ha ido creciendo década tras década, podría llegar a 300.000 millones de dólares en el año 2035. Es una cifra que todavía está por escribirse. Y detrás de ella hay decisiones que se están tomando ahora mismo, en ministerios, en consejos de administración y en negociaciones que no salen en ningún telediario. Y ese es precisamente el tipo de historia que nos interesa contar en este canal, no solo lo que ya pasó, sino hacia dónde apunta lo que está pasando ahora mismo. Porque África no es el único tablero donde se está jugando esta partida entre potencias. Hay otras regiones del mundo, estratégicas por sus recursos o por su posición, donde se repite un pulso muy parecido entre distintos bloques geopolíticos. Si te ha interesado entender cómo funciona por dentro esta partida en el caso africano, suscríbete al canal porque el próximo análisis se mete de lleno en otra región clave de este mismo tablero global. Nos vemos ahí.